Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos aquí para el webinar de créditos de carbono, una solución para la descarbonización de las empresas. El día de hoy es miércoles 26 de octubre. Este evento es organizado por Nexos+1, que es una plataforma de libélula y coorganizado por Decarboost. Vamos a dar unos minutos para que puedan terminar de unirse todos los participantes. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que se unen en este día. Bienvenidos, por favor, a el webinar Créditos de Carbono, una solución para la descarbonización de las empresas. Mi nombre es Natalie Rona, soy especialista de finanzas climáticas de Libélula y soy parte del equipo de Decarboost. Este evento está realizado por Nexos+1. Nexos+1 es la plataforma de acción climática empresarial latinoamericana de Libélula, consultora en cambio climático y empresa B del Perú. La plataforma busca fomentar la acción climática en las empresas de la región a través de varias acciones, como estos espacios y su membresía corporativa. El webinar está coorganizado también por Decarboost. El proyecto Decarboost es patrocinado por la Iniciativa Climática Internacional, ICI, del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. Y este proyecto es posible gracias a los socios de Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil, la Fundación Torcuato Di Tella, de Argentina, Libélula en Perú, New Climate Institute en Alemania y South North en Sudáfrica. Adelante, por favor. Dentro del proyecto de Decarboost, en realidad hemos venido también trabajando en muchos de los temas que vamos a ver el día de hoy. En particular, el proyecto de Decarboost, como parte del equipo de Perú, ha venido trabajando en los últimos años, en los últimos meses, para el soporte, para la evaluación y discusión sobre el impuesto del carbono en Perú, a través de reuniones con los diferentes ministerios encargados, como son Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Ambiente o Congreso del Perú. Asimismo, hemos trabajado en fomentar el desarrollo del mercado voluntario de carbono, trabajando desde dos enfoques, a través de la oferta y a través de la demanda. A través de la oferta, desarrollando modelos de negocio como aceleradoras de proyectos de créditos de carbono que fomenten la creación de nuevos proyectos que puedan dar créditos de carbono de calidad, y asimismo a través de la revisión y análisis de estándares internacionales para la certificación de créditos de carbono. Desde el lado de la demanda,
venimos realizando investigaciones sobre análisis de barreras y propuestas de mejora para la plataforma de huella de carbono Perú, para el impulso a las empresas hacia la compensación de sus huellas de carbono empresariales. Toda esta información nosotros la estaremos poniendo a disposición del público en general a través de la página web de Decarbus en diferentes informes que iremos publicando en los siguientes meses. A continuación les voy a comentar un poco la agenda del día de hoy. Estamos arrancando 10 de la mañana. A las 10:10 vamos a tener una presentación sobre créditos de carbono en Latinoamérica, a través de Martín Camilo Pérez Lara, de SICA. Vamos a tener a continuación una presentación sobre la certificación de los créditos de carbono, a cargo de Ángelo Sartori. Vamos a tener una entrevista para el caso de Prima AFP, a cargo de Carla Drexler Herrán, quien nos va a contar un poco cómo ha sido la experiencia de Prima AFP en el tema de compensación. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas, y a las 11:15 estaremos cerrando este webinar. Algunas indicaciones tecnológicas para los que están participando en este webinar y están conectados el día de hoy. Tenemos un chat para opiniones. Por este medio se van a compartir también algunos links a documentos o páginas de interés según se vaya haciendo las presentaciones. Tienen además una herramienta para enviar preguntas, ¿no? Preguntas que puedan ser respondidas, ya sea de manera escrita o ya sea por los expositores. Y bueno, tenemos el moderador que dirige las preguntas al presentador. Todas las preguntas que ustedes nos hagan van a poder llegar al moderador en tanto nos alcance el tiempo. Les quería presentar algunos resultados de una encuesta que ustedes llenaron al inscribirse a este webinar. Nosotros preguntamos qué tanto conoces sobre los créditos de carbono, y podemos ver que en realidad 37% de las personas que se han inscrito a este webinar tienen conocimiento, y en realidad un 63%, que es más de la mitad, están buscando conocimiento. Entonces, tenemos hoy día un gran grupo de personas conectadas entre empresas, academia, organismos públicos y privados, que lo que estamos buscando hoy en día, queremos aprender, es cómo está avanzando el tema de créditos de carbono en Latinoamérica, cómo las empresas pueden abordar y aprovechar esta oportunidad, y qué perspectivas de repente deberíamos ver hacia el futuro, ¿no? Cómo va a evolucionar el tema de créditos de carbono en la región. Entonces, sin más, a continuación vamos a tener la exposición de Martín Camilo Pérez. Martín nos va a exponer sobre los créditos de carbono en Latinoamérica. Perdónenme. Martín, ahí está, te veo ya conectado, veo con tu cámara prendida. Martín es Senior Carbon Markets Policy Associate en SICAP. Así que, sin más, te doy pase, Martín, para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, Natalia. Es para mí un placer compartir con esta nutrida asistencia. Tenemos conectadas al momento ya casi 200 personas. Estoy siguiendo el chat y tenemos personas de toda Latinoamérica. Esto destaca lo que ha llamado la atención de ustedes, este tema, la interrelación entre mercados como una oportunidad para las empresas. Y yo me voy a permitir compartir una presentación en la cual les voy a contar las bases técnicas sobre el mercado y dejo unas preguntas para que tengamos un diálogo a continuación y para darle también apertura a mis compañeros ponentes. Deben estar viendo mi presentación ahora en pantalla completa. Sí.
No está en pantalla completa todavía. Un momento. Mm, no, No, déjame todavía ver. no. Si no, tendrías que compartir otra vez pantalla. Espérate. ¿Y ahora? Estamos viéndolo en negro. Qué extraño. Acá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo vemos. Súper. Bueno, yo soy Martín Pérez, como les mencionaba Natalia, soy el líder de mercados de carbono en el Centro de Políticas para el Aire Limpio. Estamos siempre gravitando en torno a estos temas sobre mercados de carbono. Y básicamente para entrar en el tema, pues mercados de carbono, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿un mercado está inscrito dentro del concepto de un mercado? Y la definición más básica de un mercado es que es un espacio, no tiene que ser físico, puede ser un espacio virtual donde se intercambian bienes o servicios porque hay un consumo que los requiere. Y este espacio es importante porque en ese espacio, en ese circulito, en ese círculo azul que ven, en esa interacción entre los que generan los bienes y servicios y quienes lo consumen, en ese espacio se determinan las reglas del intercambio, como en cualquier sitio donde uno va a comprar cualquier insumo, un mercado, por ejemplo, de bienes para el consumo semanal en una casa. Entonces, en ese espacio se determina el precio, las reglas del intercambio, y cuando uno lleva eso a la acción climática, cuando lo piensa en términos de transacciones de carbono, pues entonces tiene que preguntarse: ¿quiénes están demandando el carbono? ¿Por qué se requiere esa transacción? ¿Quiénes lo están ofertando? También debemos entender qué es el carbono y cuáles son esas reglas del intercambio. Muy brevemente vamos a pasar por esos conceptos durante esta presentación. Entonces, lo primero es: ¿quiénes requieren el carbono? El carbono es un gas que hace parte de los gases de efecto invernadero, y el carbono equivalente es una medida que mide la emisión de todos los gases de efecto invernadero. Se miden en toneladas de gas de dióxido de carbono emitido, o el equivalente de los otros gases en el calentamiento en la atmósfera. Entonces tenemos estas unidades que sabemos que es la unidad con la que se hacen todos los reportes internacionales sobre el cambio climático. Con esta unidad se mide qué tanto se calienta el planeta en escenarios de emisión. Entonces, para reducir las emisiones de este gas que está generando un perjuicio planetario, lo que nos ha dicho la teoría económica es que la acción más efectiva es establecer un precio que cambie esas tendencias de emisión. Entonces, el carro que ustedes ven, este primer carro, lo que quiere mostrar es que cuando yo le establezco un precio al carbono, lo que estoy haciendo es el reconocimiento de algo que en economía se llama una externalidad. Es decir, el carro sin el precio al carbono tenía un precio, y cuando le impongo, cuando le atribuyo cuánto emite, un precio a esas emisiones para intentar que la gente que va a comprar carros, pues compre carros que emiten menos, pues le estoy asignando un precio a esa tecnología que es carbono intensiva. Sin embargo, no todas las emisiones son reducibles. O sea, los carros eléctricos siguen generando emisiones y cualquier tecnología sigue generando emisiones. Entonces, si bien la idea es que se reduzcan esas emisiones, existe la opción de que cuando ya las empresas o las tecnologías no pueden reducir más, compren unidades generadas en otras, en proyectos de mitigación, unidades certificadas. Ya les cuento cómo se certifica una unidad de carbono. Entonces, la demanda, la principal demanda es el mensaje o político o económico que se le dan a los países o a las empresas para que reduzcan sus emisiones. Hay un deseo del mundo en que se reduzcan las emisiones. Gran parte de ese deseo, de esa señal, se transmite vía la creación de precio del carbono. Y el precio del carbono en el mundo se crea con impuestos o otros sistemas como sistemas de topes y créditos. Que no voy a entrar ahí, solo lo que es importante es que la señal de precio, que los países impongan precio en las tecnologías carbono intensivas, crea una demanda de carbono cuando se permite la compensación de esos niveles de carbono que no se logran reducir. En Latinoamérica, gran parte de esas compensaciones y flujos financieros para equiparar las emisiones en las tecnologías que emiten vienen del sector de uso del suelo. Por eso puse ahí una rama, una planta.
que simboliza que gran parte de esto, pero esto puede venir de todas las categorías, pero en esta presentación hago énfasis en ello por lo que estamos hablando en el contexto latinoamericano. Las reglas con las que se generan esas reducciones de emisiones que pueden compensar una emisión en un sistema de precio tienen dos fuentes principales. Unas fuentes que se crean cuando los países se sientan en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y piensan cómo crear mecanismos de este estilo, mecanismos de mercado regulados desde la convención. Entonces, esa es una tipología de mercados. Y otra tipología de mercados son aquellas que se regulan desde mecanismos independientes, lo que en los reportes uno lee como de certificación independiente, que son entidades que se encargan de manera facultativa de hacer las conexiones con los formuladores de proyecto para certificar el carbono. Estas entidades, ahorita Ángelo trabaja en Verra, que anida al BCS, que es un estándar de certificación de carbono, seguro nos contará detalles sobre esto, pero lo importante acá es que para crear el carbono que puede compensar las señales de precio, hay dos fuentes de normas, las de la convención y unas independientes, que este segundo es el que denominamos comúnmente el mercado voluntario. De la interacción de estas tres cosas, de las señales de precio, de las reglas de la convención y de las reglas de entidades independientes, a los países les llegan diferentes oportunidades de mercado y a los privados que están en a las compañías y a las comunidades que están en esos países. Hoy en día en Latinoamérica, uno, si está en cualquier país de Latinoamérica, puede escuchar que hay oportunidades desde mecanismos cooperativos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ese conjunto de reglas que se crea ya bajo algo que se ha llamado el artículo 6, que es la nueva versión de los mercados internacionales, que hay opciones de compensación de impuestos al carbono en muchos países en Latinoamérica. Ahora les muestro cuáles hay oportunidades de acceder a mercados mediante la compensación de señales de precio. Hay oportunidades en el mercado voluntario de certificación independiente. Hay oportunidades en mercados sectoriales como el que se ha creado en la aviación civil. Y si uno quiere entender la lógica de cómo funciona esto, todas estas señales pues tienen sus reglas propias, pero en términos generales surten un proceso de acreditación. Entonces ya vimos que la demanda es el precio. La oferta surge de proyectos que reducen emisiones y que acreditan y certifican sus resultados. ¿Cómo se hace el proceso de acreditación y certificación en el mercado voluntario, que es el que puede tener más interés para el sector privado hoy en día en Latinoamérica? Es este flujograma. La presentación será distribuida por si quieren analizarla con más detalle, pero básicamente para generar un crédito de carbono que entre en el mercado y pueda compensar una señal de precio o otra motivación de la demanda para crear un certificado de carbono, lo que existen son proyectos de mitigación que surgen o en empresas o en comunidades. Cuando decimos comunidades estamos hablando más del sector de uso del suelo. Comunidades que conviven con los bosques o que siembran o restauran ecosistemas, y eso tiene un desempeño en términos de reducción de emisiones o remoción de emisiones en la atmósfera por el carbono que queda en los árboles, en la materia viva. Pero esto también pasa en todos los sectores. También tenemos empresas que cambian su matriz energética hacia renovables, entonces tienen reducciones de emisiones porque ya tiene una caldera con un combustible que emite menos, o porque hay acciones de reemplazo de flotas hacia carros eléctricos, y la lista es larga de todas las acciones de mitigación que se pueden hacer en todos los sectores, pero siempre tenemos empresas o comunidades. Estas empresas se asocian con intermediarios técnicos o desarrolladores que escriben los documentos sobre ese desempeño en términos de unidades de carbono removidas de la atmósfera, o sea, cuánto carbono evité que llegara a la atmósfera o se removió. Y eso surte un proceso de acreditación y validación, de validación, verificación, siguiendo unos estándares, y de certificación. Estas son palabras de las instancias de auditoría de la calidad, pero básicamente lo que hacen es que revisan que la reducción de la emisión sea real, que ese resultado es real y que nunca llegó a la atmósfera o se removió de la atmósfera. Eso se certifica, se pone en un registro, se le pone una numeración y puede ser vendido, creando flujos financieros de nuevo hacia esas empresas y comunidades que generaron el proyecto. Cada vez más surgen registros en Latinoamérica desde el nivel estatal para mirar ese proceso, porque eso les sirve a los gobiernos para demostrar resultados en sus metas climáticas. Entonces hay muchos registros en varios países de Latinoamérica, desde las oficinas públicas, mirando cómo son estos flujos financieros del mercado
voluntaria. Acá unas cifras sobre cómo pueden ser los precios, las señales de precio y cómo están los precios de transacción en Latinoamérica. Teóricamente las señales de precio son altísimas, podemos tener precios hasta de $85 en la teoría. Algunos países nórdicos tienen esos niveles de señal de precio. Sin embargo, cuando se miran las señales de precio de impuestos al carbono y de sistemas de tope de crédito en Latinoamérica, las señales están entre los 6 y los $3. Y cuando uno mira las transacciones del mercado voluntario, algunas conectadas con esas señales de precio están cerca, según los reportes para el 2020, a los $3. Entonces eso nos da una realidad latinoamericana diferente, pero pues también un espacio para ejecutar actividades de mitigación que oferten carbono certificado a los mercados, a estos mercados que en su mayoría son emergentes, son mercados que se están configurando. Esta diapositiva muestra en detalle algunos destaques de lo que está pasando en Latinoamérica. Desafortunadamente creo que la letra está muy pequeña, pero tenemos una alta dinámica de creación de señales de precios con mecanismos de compensación que están creando una demanda muy interesante para los mercados de carbono. México ha creado un sistema que permite la compensación, lo que llamamos el offsetting. Colombia desde 2015, desde 2018 opera un impuesto al carbono con opción de compensación. Brasil tiene estudios técnicos también para permitir hasta un 20% de compensación. Esto no se ha reglamentado, pero están los estudios técnicos y están en las discusiones internas para reglamentar esto. Chile también tiene una señal de precio con opción de compensación. Y pues si uno mira la matriz de emisiones de Latinoamérica y las oportunidades de mitigación, muchas están en el sector de uso del suelo. Eso se puede ver acá, la dinámica de oferta de certificados y la demanda se puede ver en esta gráfica. Este es el crecimiento exponencial mundial que está teniendo la generación de resultados en el mercado voluntario, lo generado y lo retirado, por decir lo que se compra, lo que se saca del mercado porque se canceló a favor de alguien que lo compró. Y estos son los datos para Latinoamérica, muy interesante en Latinoamérica lo que les vengo diciendo, la proporción de resultados generados en el sector de uso del suelo, bajo una categoría que se llama RED, reducción de emisiones por deforestación evitada y otras acciones en bosques. Y esto definitivamente genera una oportunidad para conectar empresas que están emitiendo, que quieren compensar con la capacidad y el volumen de resultados en todos los sectores, pero un ojo en el uso del suelo, que es muy importante para la región latinoamericana. Miren, una reflexión, si bien estos son los datos de otra forma de ver esta gráfica de la generación de resultados en el mercado voluntario y las emisiones en Latinoamérica. Esto es la dinámica de generación de resultados en Latinoamérica versus las emisiones. Teóricamente, si yo estoy generando muchos resultados en el mercado y comprando esos resultados son verídicos, pues lo que debo hacer es que lo que debería estar pasando es que las emisiones también se están reduciendo y yo llego a un punto donde estas dos líneas se encuentran y tengo la famosa carbono neutralidad, que es el nombre que está en este evento. Sin embargo, destacar dos cosas. Si bien el mercado voluntario está creciendo muy rápido, pues los volúmenes o sea, uno compara las cifras de los volúmenes de emisión, es 1000 a 1 lo que se generan certificados de emisión respecto a las emisiones que se generan en Latinoamérica. En conclusión, hay mucho espacio para crecer. Aún no se ve este comportamiento esperado de reducción de emisiones en relación inversa al crecimiento del mercado voluntario, pero pues lo que se espera es que a medida que esto se vuelve más generalizado y crece, logremos este comportamiento, entonces las emisiones empieza a haber una reducción, porque hay cambios tecnológicos, hay trabajo con las comunidades conservando los ecosistemas, y para lograr eso, dejé unos elementos que creo que son clave que pueden instar a la discusión durante este evento. Y es que creo que las empresas, para hacer uso de los certificados de carbono, de esta opción de mercados, tienen que primero pensarse sus cambios tecnológicos. Eso se llama la jerarquía de la compensación del carbono. Entonces, una empresa que quiera hacer uso de certificados primero tiene que pasar todos los pasos para reducir sus emisiones en su sistema productivo y después decir, sí, primero prevengo la emisión en mi sistema productivo y después compenso lo que no pueda
lo que no pueda. Entonces eso requiere reglas internas para cómo accede cada empresa a esta opción de mercados. Las empresas tienen que tener un ojo en que los certificados que compran sean de muy buena calidad, y ahí hay diferentes métodos para mirar esto, pues no voy a entrar en detalle. Elegir buenos programas de certificación, enterarse de dónde vienen estos créditos, cómo está haciendo la relación entre intermediarios y comunidades, si esto viene de proyectos de uso del suelo. Hay que tener una mirada más allá de solo hacer la compra. Creo que el rol del gobierno es importante. Creo que el gobierno no debería burocratizar las transacciones del mercado voluntario, pero su rol de vigilancia y de interacción, de tener una mirada ahí para que la cosa esté funcionando con buena calidad y se cumplan salvaguardas, es importante. Y definitivamente, si esto en el sector de uso del suelo se hace con calidad y con una mirada desde lo público y lo privado, pues debería estar generando más bienestar social en estas comunidades que interactúan con los ecosistemas. Entonces, creo que la empresa también debería tener una mirada, y le sirven sus marcos de responsabilidad social empresarial en poder ir más allá de decir compramos tantas toneladas, sino generamos tanto empleo, se pueden generar indicadores en todos los objetivos de desarrollo sostenible, y con esos elementos espero que podamos instar a un diálogo rico sobre cómo los mercados de carbono son efectivamente una herramienta que bien administrada puede derivar en la carbono neutralidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, por esta excelente exposición. Tenemos, me parece, algunas preguntas que de repente podemos ver. Hay una pregunta de Gustavo Marejón que dice, cuando hablas de precios en el mercado de carbono y mencionas que está entre 7.5 y $85, ¿en qué unidades está? ¿Es por tonelada de carbono por año? Esos son los informes teóricos de un economista que se llama, hay dos economistas, el tope, el de los 85 se llama Nordhaus. Son dos economistas que generan, ellos cuantifican el costo de la externalidad, o sea, por cada tonelada de carbono, cuánto cuestan los daños ambientales que estoy generando. Ese es el método con que ellos hacen eso, bajo una teoría económica que se llaman los impuestos pigovianos. Perdón, dar estos términos tan econométricos, pero da un poco respuesta al origen de esos datos. La unidad con la que están medidos es ese precio, entre 7 y $85 por cada tonelada de carbono equivalente, por cada tonelada de carbono equivalente. Ese es el precio en impuestos, o sea, las señales de precio vía impuestos al carbono y sistemas de topes y créditos. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín. Tenemos varias preguntas más, pero las vamos a responder mejor al final de las presentaciones, que tenemos justamente un espacio para preguntas y respuestas de todos los panelistas. Vamos a continuar ahora con Ángelo Sartori. Ángelo es ingeniero forestal, diplomado y máster en negocios y administración en gestión sostenible. Es director de involucramiento de partes interesadas en Verra, organización en la que trabaja desde julio de 2018, centrándose en el relacionamiento con gobiernos, proponentes de proyectos, asociaciones, bancos de desarrollo, auditores y entidades de acreditación. También es responsable de analizar y detectar sinergias y oportunidades a partir de las políticas impulsadas por los gobiernos o congresos, con énfasis en la creación e implementación de mercados de carbono nacionales. Previo a unirse a Verra, estuvo a cargo del área de cambio climático y servicios ambientales de la Corporación Nacional Forestal del Gobierno de Chile, entidad para la que trabajó durante 15 años. Entonces, bienvenido, Ángelo. No sé si te tenemos, creo que todavía no te vemos en pantalla. No, me debería ver. ¿Me Ahí escuchan está, al menos? ya. Sí, ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Adelante con tu presentación. Si la puedes poner, por favor, en pantalla completa. A ver, veamos. ¿Cómo se ve ahora? Un segundo. ¿Está en pantalla completa ahora? Lo vemos perfecto. Adelante, Ángelo. Listo, gracias Natalie, y gracias a todos los que organizaron este evento y también a los otros panelistas. Es súper útil partir después de
de lo que ya se acaba de presentar, porque me ahorra varias explicaciones, en términos de que ya se explicaron cómo funcionan en general los mercados. Yo voy a hablar de cómo Verra, que es la organización que yo represento, se vincula a estos mercados de carbono y cómo funciona el programa de certificación que nosotros tenemos, que es el Verified Carbon Standard, que es una certificación que permite generar los créditos de carbono, que son las unidades de cambio que se utilizan tanto entre oferta y demanda en los distintos tipos de mercados que hay. Lo primero, presentándonos como Verra, nosotros somos una entidad que ya funciona hace alrededor de 15 años, tiene su sede principal en Washington, D.C., pero hay casi la mitad del personal estamos ubicados en distintos países, varios en Latinoamérica. Yo en lo personal estoy en Santiago de Chile, y obviamente estamos en países en donde hay mucho desarrollo de proyectos que utilizan nuestros distintos estándares. En esta lámina ustedes ven que hay 5 logotipos, y cada logotipo representa un estándar de certificación distinto, pero yo me voy a centrar en esta presentación en lo que es el Verified Carbon Standard, que es, como les decía, lo que genera los créditos de carbono o unidades de carbono verificada, que es como llamamos nosotros a esta unidad de cambio que se transa entre oferta y demanda en los distintos tipos de mercados de carbono. Y el BCS, el programa que nosotros administramos desde el 2007, es el que más ha generado créditos que ya se han transado en los distintos mercados, principalmente en el mercado voluntario internacional, que ya lo explicaron antes, lo explicó Martín, y eso se explica porque en realidad la mayor cantidad de proyectos que hay certificados con alguna de las certificadoras en el mundo están utilizando el BCS. Hay alrededor de 1.800 proyectos de distintos tipos, ya vamos a ver el tipo de proyectos que se pueden certificar. Estos 1.800 proyectos ya certificados y emitiendo créditos de carbono están ubicados en alrededor de 80 países, y en Latinoamérica hay una gran cantidad de proyectos, principalmente en Brasil, Perú y Colombia. Son los 3 países principales en la región latinoamericana con proyectos de lo que se denomina uso de la tierra, que básicamente son proyectos forestales. Y de esos 1.800 proyectos en total, se han generado sobre 780 millones de créditos de carbono, que se han ya comercializado y han movilizado bastante financiamiento para implementar estos proyectos. Si uno multiplica esos 780 millones de créditos por la banda de precios que mostró Martín, pueden tener algunas dimensiones estimativas de lo que genera la movilización financiera a través del instrumento llamado mercados de carbono. Entonces es un poco el contexto de lo que hacemos nosotros como entidad que administra estándares, y entre ellos el Verified Carbon Standard, que voy a explicarlo más en detalle ahora. Acá no voy a ahondar mucho, esto lo mencionó Martín, y existe, y yo siempre digo que hay que hablar en plural sobre mercados de carbono. Muchas veces escucho a la gente hablar de mercado de carbono en singular, y en realidad existe una gran variedad de tipos de mercados. Están los mercados de cumplimiento, que atrás tienen una ley o un acuerdo jurídicamente vinculante que obliga a alguien a reducir o compensar emisiones de gases de efecto invernadero, permitiendo el uso de créditos de carbono. Y ya lo mencionó Martín antes, está todo lo que tiene que ver más recientemente con el artículo 6, que se aprobó el año pasado en el marco de la Conferencia de las Partes que se celebró en el Reino Unido, asociado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También existe CORSIA, por ejemplo, que es un mecanismo más de índole privada, en donde se acuerda entre la industria de la aviación civil internacional utilizar los mecanismos de mercado también para lograr neutralizar las emisiones de la operación de este sector, de la aviación internacional. Y también existen, como mostró Martín, los mercados domésticos. Hay un ejemplo bien concreto en Latinoamérica liderado por Colombia, pero más recientemente también hay esfuerzos importantes que están saliendo de México, de Chile y de Brasil. Y también en otras latitudes, por ejemplo en Sudáfrica también hay mecanismos domésticos de mercados de carbono que básicamente se basan y se inician estableciendo un impuesto al carbono a ciertos emisores
y que en vez de pagar el impuesto pueden tener la alternativa de comprar créditos de carbono, y por lo tanto ahí se genera a través del impuesto al carbono una demanda para que se generen créditos de carbono localizados en esos países, para que también se desarrollen proyectos que están reduciendo o removiendo emisiones de gases de efecto invernadero dentro de esos límites geográficos de cada país. Y por otro lado, representado en el lado derecho de la lámina, los mercados voluntarios, que en definitiva ahí la demanda se genera por filantropía, por intereses de marketing, y también porque muchas empresas que ahora lo hacen voluntario, esta demanda de créditos de carbono, saben que en algún minuto puede llegar la regulación a sus empresas. Por lo tanto, sabemos que muchas empresas que, si bien ahora compran e invierten en proyectos asociados a la oferta de los créditos de carbono de manera voluntaria, lo están haciendo también para generar internamente un aprendizaje, cosa que cuando llegue la regulación por ley en su país, ellos ya tengan experiencia en términos de qué tipo de créditos de carbono comprar, a qué tipo de proyectos vincularse, y en definitiva todo sea más expedito cuando entre la regulación a ciertos sectores por ahora no regulados y que por ende lo deja en un ámbito voluntario. Entonces, están los tipos de mercado voluntarios, regulados, internacionales, y también los que ya son a niveles domésticos o nacionales. Y nosotros como Verra y el programa BCS trabajamos en esos ambientes. Algo bien relevante para entender dónde funcionamos nosotros como Verra y con nuestro programa Verify Carbon Standard, y para entender también cómo funcionan los mercados, es útil conocer los distintos actores que hay en la cadena, porque a veces se confunde quién hace qué dentro del ciclo entre oferta y demanda vinculado a este mercado. De hecho, muchas veces a nosotros nos preguntan si somos consultores para desarrollar los proyectos, y la respuesta es no. Muchas veces también nos preguntan si nosotros conectamos oferta con demanda, o incluso si compramos créditos de carbono, y la respuesta es no. Nosotros somos simplemente el estándar que certifica la calidad ambiental y social de los créditos de carbono. Y en esta lámina, si ustedes se fijan, al lado izquierdo está la oferta y al lado derecho la demanda, para graficarlo en esa secuencia. Y en el lado de la oferta están los que denominamos nosotros proponentes de proyectos, que son en general ONGs, fundaciones o empresas, que son las que lideran los proyectos y hacen toda la parte técnica para someterse a la certificación que provee Verra a través de BCS para generar estos créditos de carbono. Los proponentes de proyectos normalmente, cuando son proyectos de uso de la tierra, por ejemplo, deforestación o de gestión de tierras agrícolas o de restauración de manglares, se vinculan también a comunidades, a comunidades, como dice acá la lámina, que son los que tienen y pueden demostrar la titularidad respecto al dominio de la tierra en donde se está ejecutando el proyecto. Entonces, ahí hay dos actores importantes en el lado de la oferta, que son los proponentes de proyectos, como les decía, empresas, fundaciones, ONG, y también las comunidades, que son las que poseen, ya específicamente en el ámbito de los proyectos de uso de la tierra, son los que poseen la titularidad de esa tierra en sí, y generalmente se genera una sociedad entre los proponentes de proyectos y las comunidades. Después, avanzando de izquierda a derecha, en el esquema, ustedes ven un círculo que tiene 4 colores, naranja, celeste, azul y verde, que es lo que representa lo que hacemos nosotros como certificadora. Y en la siguiente lámina voy a hacer un zoom a ese círculo para explicar qué es lo que un proponente de proyecto debe cumplir, graficado en esos 4 colores, para que después de eso, de aprobarse todo lo que está mencionado ahí en esos 4 colores de manera resumen, y que ya lo vamos a ver en más detalle, se puedan generar los BCU o los créditos de carbono. Los BCU es lo que quiere decir unidad de carbono verificada, y que son los créditos de carbono que ya entran con la calidad suficiente para que se inicie la parte comercial de los mercados de carbono, y la parte comercial que cualquier mercado tiene. Y esa parte comercial ya entran otro tipo de actores que no tienen que ver con el rol de Verra, pero son otro tipo de actores que tienen que ver con los intermediarios, los brokers,
que hay entidades que hacen eso, y ahora han surgido muchas entidades que son virtuales, que son digital marketplace, y que básicamente, si tú quieres comprar un crédito de carbono, entras a estas plataformas y puedes elegir el país donde hay disponibilidad de crédito, el tipo de proyecto en donde hay disponibilidad de crédito, el tipo de certificación que tienen, y esta intermediación virtual existe y se ha ido acrecentando en el último tiempo. Y también, ya más al lado derecho de la lámina, está lo que se denominan los compradores finales, que muchas veces van directo al proyecto sin pasar por los intermediarios, y también a veces invierten antes de que se generen los créditos de carbono para que el proyecto se empiece a desarrollar según lo que un comprador final desea, en términos de inclusión de la comunidad y una serie de otros temas de índole social y ambiental que también le aseguren buena reputación al final de lo que esté comprando ese comprador más directo, que se salta a los intermediarios y va directamente a los proponentes de proyectos. Entonces ahí está la figura completa de lo que implica el mercado de carbono desde el lado de la oferta hasta el lado de la demanda, pasando por la intermediación y el rol que hacemos nosotros como programa de acreditación y certificación de la calidad de esos créditos de carbono. Y ahora voy a explicar ya más en detalle este círculo que nos representa con estos 4 elementos, estos 4 colores. Acá está en zoom el círculo. Lo primero es el centro, lo naranja, que es el estándar en sí. El estándar es un documento que ya va en su versión 4.3, desde que se creó BCS hace casi 15 años, y este estándar, este documento establece los requerimientos técnicos que todo proponente de proyecto debe cumplir, y también los procedimientos de una índole más bien administrativa legal, porque hay documentación legal que obviamente todo proponente de proyecto debe enviar a Verra y que debe ser correctamente auditada. Entonces, ahí, en este documento que es el estándar en sí, el corazón del programa, están cada uno de esos elementos técnicos y administrativos y legales que deben cumplir los proponentes de proyecto que inician el proceso de certificación. Adicional al estándar, adicional a este documento que les acabo de mencionar, nosotros tenemos una lista de metodologías por los tipos de proyectos que se pueden certificar. Ya voy a mostrar qué tipos de proyectos se pueden certificar, pero evidentemente la contabilización del carbono en un proyecto forestal es muy distinto a cómo se hace metodológicamente hablando la contabilización del carbono en un proyecto de transporte o de manejo de residuos. Entonces existen muchas metodologías aceptadas en el programa BCS de Verra que establecen ya de una manera mucho más técnica los límites del proyecto, cómo determinar la línea base, temas de adicionalidad y otros conceptos netamente técnicos que se explican ahí cómo debe desarrollarlos el proponente de proyecto. Después, en la parte celeste, está lo que se llama la evaluación independiente, que no la realiza Verra. Muchos creen que nosotros auditamos los proyectos, pero como fijamos los requerimientos, habría un conflicto de interés al ser juez y parte. Y por ende hay una lista de más de 20 BBBs, les llamamos nosotros, cuerpos de validación y verificación, que tienen que estar acreditados y calificados obviamente a través de la International Accreditation Forum, específicamente en la norma ISO 14065, que tiene que ver con los procesos de auditoría de proyectos y programas de gases de efecto invernadero. Entonces, todo proponente de proyecto tiene que contratar a un auditor para que haga este trabajo en función de las reglas que establece el programa BCS. Y por último, como cuarto color, está el sistema de registro, que básicamente es la cuenta que todos nosotros abrimos en el banco alguna vez. Acá cada proyecto tiene que abrir una cuenta en el registro de Verra, y es una plataforma con la información pública de cada proyecto y los créditos de carbono que se generan de cada proyecto, y también las transacciones que se hacen respecto a esas unidades. Y es información pública para hacerlo totalmente transparente y trazable, y se evite un riesgo que es muy temido en el ámbito de los actores de los mercados de carbono, que es la doble contabilidad. Porque en definitiva yo podría, con un mal registro, llegar a caer en la omisión de vender el mismo crédito de carbono a distintas personas, y lo van a usar para neutralizar su huella al mismo tiempo, y eso evidentemente está mal.
porque un crédito de carbono que se utiliza para neutralizar una huella de carbono debe retirarse del sistema, porque ya fue utilizado y promocionado para una neutralización. Entonces el registro tiene esa función y lo administramos nosotros también desde Verra. Muy rápidamente, acá ustedes pueden ver con estos distintos iconos los distintos tipos de proyectos que se pueden certificar. ¿Ya? Hay 16 alcances sectoriales, le llamamos nosotros, que son los tipos de proyectos certificables, y cada uno de estos iconos tiene una lista de metodologías, como explicaba en la lámina anterior en verde, que en definitiva explican cómo hacer la línea base, cómo demostrar adicionalidad y una serie de otras guías técnicas para los desarrolladores de proyectos. Entonces hay proyectos que tienen que ver con el tema agrícola, el tema silvicultural, el tema de los manglares, el tema ganadero, el tema de transporte, etc. Entonces todos estos son opciones para un proyecto que pueda demostrar, cumpliendo los requerimientos, reducción o remoción de gases de efecto invernadero que puedan ser después convertibles en estos créditos de carbono o unidad de carbono verificada, que es la nomenclatura oficial que utilizamos nosotros. Y ya cerrando, porque no sé cuánto tiempo me queda, el ciclo de certificación muy resumido que todo proponente de proyecto debe cumplir se puede explicar en 4 grandes pasos, yendo de nuevo de izquierda a derecha. Lo primero es que el proponente de proyecto elige una metodología del set de metodologías que están aceptadas en el programa BCS. Ahí ustedes pueden ver que la lámina tiene el enlace directo a la lista de metodologías nuestras, y como ustedes van a tener los participantes de esta presentación, pueden ir directo pinchando el enlace ahí y elegir la metodología que se adecue más al proyecto que deseen realizar. Si por alguna razón no hay una metodología para su proyecto, también hay un procedimiento formal para desarrollar una nueva metodología, pero yo siempre insto a que traten de buscar una metodología ya existente para no generar trabajo extra para el proponente de proyecto. Pero una vez seleccionada la metodología, se debe escribir en base a una plantilla que dispone Verra, lo que se llama una descripción de proyecto, que también en el primer cuadro está el enlace directo para que ustedes vean qué información se necesita completar en este documento de descripción de proyecto. Ya cumplida esa etapa 1, pasan a la etapa 2, y ahí ustedes como proponentes de proyecto tienen que contratar a estos auditores que yo les decía son los cuerpos de validación y verificación elegibles para el programa BCS. En el enlace que se ve ahí en el cuadro 2, pueden ver la lista de los auditores que son aceptados en este minuto para validar o verificar proyectos en el ámbito de BCS. Y además tienen que ya abrir una cuenta en el registro de Verra, también está el enlace para que puedan ver cómo se hace toda la operatoria para registrar y abrir una cuenta en Verra. Y una vez que tú apruebas la fase 2, es decir, se valida la descripción de proyecto y ya tienes obviamente una cuenta en el registro de Verra, tienes que pasar a una siguiente etapa para ya verificar, también con una auditoría independiente de tercera parte, cuánto tu proyecto fue lo que efectivamente redujo o removió de la atmósfera en términos de gases de efecto invernadero. Y eso se incluye, esa información, en lo que se llama un reporte de monitoreo, está ahí en el cuadro 3, en donde ustedes también pueden descargar la plantilla que explica cuáles son los campos y la información que hay que llenar, que es auditada, como les mencionaba, y ahí se calcula y se determina y se aprueba, por ejemplo, que un proyecto en ese proceso de monitoreo genera, supongamos, 2.000 créditos de carbono. Una vez que eso es aprobado, ahí recién, en la cuenta que abrió el proponente de proyecto, ya el punto 4 de esta gráfica, es donde esos créditos de carbono quedan disponibles para su venta en la cuenta que el proponente de proyecto abrió en el registro de Verra y en donde ya el proponente de proyecto inicia el proceso comercial que se graficaba en una de las láminas anteriores, que la puede llevar a cabo con un intermediario, con un broker, o con una compra y venta directa con un comprador final, si es que tienen el contacto o quieren hacerlo de esa forma. Entonces, el proceso de certificación, resumido en estos 4 pasos, va en esa línea desde desarrollar la idea base del proyecto hasta que ya validas el PD,
verificas el reporte de monitoreo, abres la cuenta en el registro y aprobado todos esos pasos, los créditos quedan en la cuenta del titular para que puedan ser comercializados según las alternativas que se explicaban en las láminas previas. Entonces, eso como resumen del proceso que nosotros seguimos desde el ámbito del programa BCS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángelo, por esta presentación tan interesante. De hecho, tenemos muchísimas preguntas que estamos guardando para el espacio final. Vamos a continuar ahora con la presentación o la entrevista a Carla Drexler. Carla es subgerente de sustentabilidad de Prima AFP, es administradora de empresas de la Universidad Ricardo Palma, experta del sistema privado de pensiones con más de 20 años de experiencia, Product Owner certificada por la Scrum Alliance, actualmente subgerente de sostenibilidad en Prima AFP y VP del Comité de Sostenibilidad de AmCham. Hola Natalie, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Carla, el día de hoy has venido a contarnos un poco sobre la experiencia del caso de Prima y, digamos, cómo ustedes han podido, digamos, cuál fue el camino y cómo fue todo este proceso para la compensación a través de créditos de carbono de la huella empresarial de Prima AFP. Entonces, de repente podemos empezar, si nos cuentas un poquito, ¿cuál fue ese camino previo para siquiera decidir compensar? ¿Cómo una empresa toma esa decisión de compensar a través de créditos de carbono? Y ya, genial, les cuento, bueno, gracias por la invitación y les vengo un poco a compartir mi experiencia desde el lado empresarial, ¿no? De que no somos expertos, pero que estamos muy involucrados con una gestión ambiental. Nosotros empezamos a medir nuestra huella de carbono desde el 2012 aproximadamente, en todas nuestras sedes a nivel nacional, o sea, en todo Perú. De hecho, Prima AFP es una administradora de fondos de pensiones, ¿no? Damos servicios financieros y de inversiones. Entonces, tenemos sedes en todo el país, ¿no? Y nuestra primera gran decisión fue medir esta huella, como les digo, a nivel nacional y desde el inicio en todos los alcances, ¿no? En el alcance 1, 2 y 3. Luego nos dimos cuenta que teníamos pares que empezaron a hacer cosas diferentes. Nosotros pertenecemos también a un holding, ¿no? Que se llama Credit Corp, que es a nivel Latinoamérica, y dijimos pues que queríamos explorar un poco más en lo que otros estaban avanzando, ¿no? Si bien nosotros no terminábamos de entender el tema en sí, lo veíamos bastante técnico, sí nos embarcamos en ello junto a Libélula, que es quien nos ha guiado desde el inicio para poder entender todo lo que teníamos que saber del tema, desde cómo involucrar al resto de la organización, hasta poder entender, como les decía, las cosas mucho más técnicas como las que hemos venido escuchando en las dos excelentes presentaciones previas, ¿no? Luego empezamos a realizar una gestión interna de involucrar a toda la organización de cara a lograr reducciones de emisiones en los ejes que nosotros ya habíamos identificado. Y también, ¿no? Contarles un poco que nosotros como empresa no solamente hemos decidido trabajarlo desde el lado de nuestras operaciones, sino también lo trabajamos desde nuestra frente de negocio más fuerte, que son las inversiones. Y nosotros tenemos un portafolio de inversiones que está a cargo de un equipo de especialistas, donde a la fecha nosotros ya tenemos el 80% de nuestro portafolio bajo análisis ESG, y también hemos implementado este último año una política de cambio climático y otras acciones más que nos van ayudando a trabajar desde este frente, no solo desde el lado operativo, sino también desde el lado del negocio, como les digo, y haciendo un relacionamiento e involucramiento también de los inversionistas en este gran, digamos, objetivo que nosotros tenemos, que creo que todos los que estamos aquí tenemos, que es cómo aportar a esta situación medioambiental que a todos nos preocupa, ¿no? Bueno, sumando todas estas acciones, nosotros logramos reducir nuestras emisiones en base a la gestión interna que realizábamos con todas las áreas, con todos los colaboradores, y es así que en el 2018 logramos hacer nuestra primera compensación.
¿no? Es la primera vez en que nos convertimos como una empresa carbono neutral al compensar nuestra huella del 2017, y también fuimos en ese momento la primera AFP, y creo que hasta la fecha en realidad somos la primera AFP que se mantiene carbono neutral, ¿no? Eso es como más o menos nosotros hemos ido trabajando y desarrollando el tema. Como ves, no ha sido de un año para otro, nos ha tomado un poco más de tiempo, pero en ese momento, en el 2012, todavía esto era como que algo nuevo, ¿no? Sí, wow. De hecho, digamos, el objetivo, como el ponerse la meta de ser carbono neutral, es justamente una gran decisión, y una decisión no solamente de corto, ¿no? Sino de mediano y largo plazo que tiene una empresa, y termina reflejando la visión en sí mismo que tiene la empresa de crecimiento. Quería preguntarte, digamos, cuando una empresa también decide compensar, y cuando hablamos de créditos de carbono en general, obviamente no estamos hablando solamente de créditos de carbono como algo sumamente etéreo, sino esos créditos de carbono están atados a cierto tipo de proyectos, ¿no? En el caso de Prima, ustedes, ¿cómo definieron qué tipos de proyectos eran a los que iban a seleccionar, a los que iban a apoyar? No sé si nos puedes contar de repente un poco de qué criterios se siguieron. Ya, como les decía, en ese primer momento en el que recién estábamos conociendo el tema, lo que decidimos fue juntarnos, ¿no? O sea, convocar, digamos, a los proyectos que habíamos podido explorar y que nos parecían que estaban más interesantes, más de acuerdo a algunos temas que veíamos que por ahí podía ir, ¿no? En nuestra intención de poder comprar esos bonos, y tuvimos la oportunidad de juntarnos con los dueños de estos proyectos que nos expliquen cómo funcionaba, cuál era el impacto del proyecto, cuál era este alcance, y en base a eso poder tener luego una decisión final, ¿no? Entonces, para nosotros esto fue vital, estas reuniones, este compartir, esto que ellos nos cuenten, ¿no? Cómo se estaba desarrollando el proyecto, también daba un poco más de credibilidad, digamos, ¿no? Porque esto no solamente lo decidíamos pues entre nuestro asesor, que era Libélula en ese momento, nosotros, sino que teníamos que llevarlos a un comité de gestión, ¿no? Que en ese momento, y muchos hasta el momento también andan viendo otros temas de negocio, y el tema ambiental en el 2017 era como que no lo veían como un riesgo, no estaba tan posicionado pues en las estrategias de negocio. Entonces, esta credibilidad que nos daban cada dueño de proyecto nos permitió pues al final decidir poder compensar nuestros alcances 1 y 2 con créditos verificados, ¿no? Haciendo la compra de créditos verificados, y sí decidimos que para el alcance 3 íbamos a explorar un poco con un proyecto con créditos no verificados, ¿no? Fue también como que nos lanzamos a explorar también ese otro universo. Ya nuestras posteriores compensaciones sí las hemos realizado solo con créditos verificados por Verra. Claro, en general, digamos, inclusive las exigencias del mercado es un tema que viene evolucionando y sigue evolucionando, ¿no? Porque vemos inclusive que en nuestra propia, por ejemplo, en Perú, en la propia plataforma de Huella de Carbono Perú, también poco a poco la idea es que se vayan sumando más proyectos y hay una oferta de créditos de carbono disponibles mucho más amplia. Con todo esto, digamos, y con la selección de los proyectos y la misma decisión, o sea, es un camino difícil, es un camino que muchos dirían, oye, pero ¿cómo convences internamente dentro de la empresa? O técnicamente, ¿cómo lo mides? Para ti, digamos, y para Prima AFP, ¿qué lecciones aprendidas o qué consejos podrías dar a otras empresas que de repente están en este primer momento de he medido mi huella, he tomado ciertas acciones de reducción de emisiones y quiero ir al lado de compensar, pero todavía no sé cómo hacerlo, no sé cómo si tomar o no tomar la decisión? ¿Qué consejos podrías darle a estas otras empresas? Ya, o sea, de hecho sí considero que hemos venido aprendiendo y madurando en todos estos años, que es un proceso cada vez más dinámico, ¿no? Es algo dinámico que va cambiando, que va evolucionando.
Justo ahora que mencionas el tema del MINAM, nosotros acabamos de recibir 4 estrellas, que es la máxima, pues, digamos, consideración que te da esta plataforma por poder medir, verificar, reducir y neutralizar tus emisiones. Y eso también te da un marco, ¿no?, que antes tampoco existía, en el que ya tienes pues un Ministerio del Ambiente, en este caso el MINAM de Perú, en el que te dice, sí, oye, estos proyectos, ¿no? Hay una lista de proyectos en los que te sugieren que puedes invertir, te da también cierta seguridad, ¿no?, para esta toma de decisiones, ¿no?, y poder llevarlo, como te digo, a estos comités, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que tomar acción de eso. De hecho, también nosotros pertenecemos a un holding y venimos, ya nos hemos puesto un compromiso, ¿no?, desde los CEOs hasta la última persona que entra a la organización, tiene este compromiso de poder ayudarnos a cumplir, a seguir siendo carbono neutral, ¿no? No solo al 2050, como dice la ciencia, sino nosotros nos hemos puesto un reto a hacerlo al 2032. O sea, que es a cada 10 años. En el caso de Prima ya lo somos, pero tenemos el reto también de seguir reduciendo en base a nuestra gestión. Entonces yo les diría, siempre trabajemos con un plan de gestión ambiental, digamos, anual, ¿no? Luego algo más a mediano plazo y otro a largo plazo. O sea, tenemos que irlo gestionando poco a poco, que tengan que involucrar siempre a todos los actores en este proceso, como les digo, desde el CEO hasta el último colaborador que acaba de ingresar a tu empresa, y que de la mano a algún aliado que sea experto, porque muchos en las organizaciones no somos expertos, pero estamos interesados de poder dirigir lo que una empresa puede generar a algo bueno, ¿no? O sea, que realmente sea una empresa sostenible. O sea, si hablamos de sostenibilidad, creo que el tema ambiental tiene que ser una de las bases para poder considerarse una empresa sostenible. Y todos tienen que estar involucrados, o sea, no solamente es de cara hacia afuera, sino hay que concientizar, hay que explicar. O sea, muchos CEOs, muchos directores no conocen del tema, y ahí sí es vital tener un aliado que te sepa explicar de manera clara y transparente para poder ayudar en la toma de decisiones. Tienen que haber indicadores en las empresas también que midan estos avances, ¿no? No solamente es que sea un compromiso o una declaración, sino trabajar, como te decía, un plan de gestión ambiental que tenga un dashboard, un indicador, ciertos comités que puedas hacer seguimiento también a ello. Yo les diría también que exploren el tema, acérquense a los proyectos que estén más alineados al propósito de la empresa, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos, cada uno más interesante que el otro en diferentes lugares. De hecho, nosotros hemos decidido, como somos 7 empresas en este holding, que hemos decidido nosotros hacerlo solamente con créditos que sean generados dentro del mismo país, pero si no hubiera, pues igual hay que salir a buscarlos en cualquier otro lugar, porque sí existe, hay un gran mercado, ¿no? Hay que hacerlo con tiempo. A nosotros nos pasó que en plena pandemia no había escasez de créditos o el precio se había elevado mucho, entonces sí hay que programarnos también, no es una decisión, como les digo, de la noche a la mañana, ¿no? Y es un mercado que está evolucionando y que es súper dinámico, ¿no? Igual, con lo que haya podido contribuir el día de hoy contándoles un poco la experiencia, les dejo abierta la invitación que si desean me contacten para contarles un poco más ya detalles de este proceso de compra y venta, de cómo salimos también últimamente a negociar, a buscar y contarles un poquito más de lo que hemos podido aprender en este proceso y hacer un poco más de comunidad aquí en Esos Más Uno. Muchísimas gracias, Carla. Sí, yo creo que siempre es interesante conocer a una empresa que ya está aplicando, digamos, de la teoría a la práctica, ¿no? Del cómo compensar, cómo manejarse en el mundo de este mercado voluntario de créditos del carbono, cómo manejarse en la compensación, porque hay mucho miedo también, inclusive como sabemos que es un mercado, un mundo que está evolucionando. Hay mucho miedo también a veces hacia lo desconocido, hacia el cómo se maneja, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo tu participación esta mañana. Vamos a continuar más bien ahora con un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes nos han estado enviando a través de el Zoom varias preguntas a los panelistas, a quienes voy a invitar también a que estén atentos a responder. Voy a empezar con una pregunta dirigida a Ángelo.
Ángelo, hay algunas preguntas que nos han hecho sobre el tiempo del proceso de certificación del proyecto y sobre quién se considera el proponente de un proyecto forestal. ¿Es acaso la organización que lo desarrolla o es la comunidad? Ok, ¿me escucha, Natalie? Te escuchamos perfecto. El tiempo que se demoran, obviamente se basa en esos 4 pasos que resumía la última lámina que mostré. Y en general depende de la capacidad del proponente de proyecto. Siempre nos preguntan cuánto se demoran, pero en realidad... Ángelo, ¿sí? Ángelo, perdóname, pero se está escuchando un poco mal el audio, hay como como una interrupción, no lo sé, como un sonido de fondo. No, por lo menos acá en vivo no. Quizá es algo de la conexión. ¿Cómo me escuchas ahora? ¿Será que el micro de repente está rozando o es un tema de conexión del micrófono? No debería ser. No Ok, dice en nada todo del caso, sí tiempo. te estamos escuchando, de todas maneras te entendemos. A ver, déjame ver si... ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos perfecto, ahora sí. Ahora sí, no sé lo que era. Cambié de cámara. A ver, lo del tiempo varía según la capacidad de respuesta del proponente de proyecto, porque las auditorías detectan lo que se llaman los hallazgos. También hay un proceso de consulta pública que el proponente de proyecto debe responder. Y si el proponente de proyecto es rápido, va a acelerar los tiempos, y si no es tan rápido, se va a retrasar, y eso alarga el ciclo que se resumía en los 4 pasos de la lámina. Entonces, no hay un tiempo que Verra pueda decir. Lo que sí, en promedio, hemos visto que el cumplir las 4 etapas macro que resumí, normalmente tarda entre 12 a 18 meses, como promedio en base a la realidad de los proyectos que están certificados hasta ahora. Hay algunos récords de 6 meses, pero no es lo más habitual. Y como les digo, depende del que quiera hacer el proyecto más que de la certificación. Es como cuando uno va a la universidad, puede demorarse 15 años en sacar el título o los 5 en un tiempo ideal, pero depende del alumno cómo es en las pruebas que lo someten. Después hay una pregunta que decías, ¿quién era el titular del proyecto? Si el que lo presenta o la comunidad. En general es el que lo presenta, pero el que lo presenta tiene que enviar los contratos que hace con la comunidad y la forma en que los ingresos provenientes de la venta del carbono se van a distribuir, y que obviamente la comunidad, a través de la documentación que se audita, demuestre que están conformes con ese acuerdo. Hay proponentes de proyectos con comunidades que se distribuyen los ingresos 50-50, 40-60, 80-20. Hay distintas realidades y ejemplos respecto a eso, pero en general el que abre la cuenta en el registro, por lo tanto el titular de la cuenta en el ámbito de la certificación, es esta empresa que agrupa a estas comunidades. Igual hay otros ejemplos, no tan numerosos, en donde la comunidad, a través de su presidente, democráticamente y transparente y participativamente elegido, es el titular de la cuenta, independiente de que tengan empresas consultoras que los ayudan a los elementos técnicos. Entonces, la forma es variable, predomina que el proponente de proyecto sea la ONG, fundación que agrupa a las comunidades, pero también hay comunidades que son los titulares directamente en las cuentas del registro de Verra, y obviamente todo tiene que ir respaldado con los acuerdos y los contratos legalmente constituidos según la legislación del país donde el proyecto está localizado. Muchísimas gracias, Ángelo. Voy a continuar con una pregunta para Martín. Martín, nos preguntaban sobre la diferencia entre el precio pagado de créditos de carbono en Latinoamérica versus Europa, digamos.
esa diferencia de precios es muy grande, un poco cómo se determina, qué implica que haya tanta diferencia en precios. Algo que intentamos concatenar en la presentación es que hay una relación entre la señal de precio de impuestos y sistemas de topes y créditos. El precio que los países le ponen a las fuentes de emisión, hay una relación entre eso y la señal de precio del mercado voluntario, porque cada vez son más los hilos de conexión entre estos sistemas de compensación de la señal de precio. Desear un precio alto, estilo el precio europeo en Latinoamérica, tiene dos componentes que hay que mirar y casi que tomar estratégicamente para saber cuál es el deseo final, si yo quiero un precio alto o quiero un precio moderado. El primero es que como la señal de precio viene de los impuestos al carbono son, según la teoría económica, regresivos. Esto quiere decir que los impuestos al carbono tienden a afectar porcentualmente más a los segmentos más pobres de la sociedad. Eso es una propiedad de los impuestos, que no hay como cuando yo incremento el precio de la gasolina, no hay como segmentar que le cobro más a la gente que gana más ingresos y menos, sino eso se va y se distribuye en toda la economía y porcentualmente termina afectando más a las poblaciones más pobres. Si yo pongo en Latinoamérica impresos al nivel europeo por encima de $50, pues imagínate un impuesto a la gasolina o a los combustibles fósiles en ese nivel. O sea, tendríamos protestas en las calles y teníamos reclamos porque aumenta todo el costo de vida, muy enfocado por el principio de regresividad en los segmentos más pobres de la sociedad. No sería justo. Y ahí entra un criterio en la acción climática que es la transición justa. Entonces, hay espacio para crecer en el mercado, en los sistemas de precio, y eso jalonará los sistemas de los precios del mercado voluntario, pero los modelos de diseño de los impuestos en Colombia tienen que tener, en Latinoamérica, perdón, que tengo a Colombia en la cabeza, en Latinoamérica tienen que ser pensados en el marco de una transición justa. Esto quiere decir, concluyendo y cerrando, esas son las razones por las cuales tenemos precios más bajos y seguramente seguiremos teniendo precios más bajos. Hay otra agenda paralela para el incremento de los precios en el mercado voluntario, que es reconocer que no todo el carbono es igual. Hay carbono que viene de ecosistemas más biodiversos, que es más difícil porque viene de contextos sociales más complejos, y eso es una agenda que yo espero que cale entre los compradores, que no son necesariamente entes que están compensando impuestos al carbono, sino que reconozcan que hay impuestos y que se compre un carbono premium, puede decirse. Entonces hay una agenda ahí por explorar también con el sector privado de que miren qué tipo de carbono están comprando y cuando vean este carbono especial que viene de ecosistemas más biodiversos, de sistemas sociales más complejos, que está muy bien medido, pues compren a mejores precios. Un poco de esto son las razones por qué los precios en Latinoamérica son más bajos. Muchísimas gracias, Martín. Voy a terminar con una pregunta a Carla. Carla, desde el público nos estaban preguntando un poco sobre, digamos, el nivel de compensación de las emisiones de prima, digamos. Tú mencionaste, me parece, no sé si nos puedes aclarar un poco sobre las emisiones de alcance 1, las emisiones de alcance 2, o las emisiones de alcance 3 también se consideraban en esta carbono neutralidad. Sí, nosotros compensamos al 100%, ¿no? O sea, de hecho, estaba leyendo ahí también las preguntas. Nosotros teníamos en el 2018 816 toneladas ya de CO2 emitidas y a la fecha vamos 134. O sea, en la medición de la huella del 2021 han sido 134 toneladas. Lo que se ha podido reducir es en base a todo este plan de gestión ambiental que les comentaba que veníamos haciendo, ¿no? O sea, nosotros lo trabajamos desde cada eje, analizamos cada uno de los alcances y sobre cada uno de los alcances vemos cuál es el que tiene mayor, digamos, porcentaje de contribución a esta emisión. Digamos, manejamos el tema de energía como tema principal, el tema de consumo de agua. En el caso de energía podemos... lo desagregamos desde cosas que vienen desde nuestras oficinas,
como desde el consumo también de parte de los colaboradores, hacemos campañas de concientización para reducir el uso, cambiamos el tema de luminarias, temas de aires acondicionados, también por el lado de movilidad sostenible trabajamos también el tema de no consumo de gasolina, haciendo días especiales para usos de bicicletas, motivamos al personal con ciertas ofertas, digamos, que les podemos poner en el tipo, facilitamos duchas, ¿no? O sea, le damos toda la facilidad para que el colaborador también empiece a ser parte de, y uso de ascensores también hacíamos, ¿no? Campañas de, oye, no uses los ascensores tal día, o solo ciertas personas, o tales pisos. Entonces, todo eso al final ha contribuido, ¿no? Que en estos años, como le digo, del 2018, teníamos 800, al día de hoy tengamos 134, ¿no? Entonces, y así vamos innovando y vamos viendo igual mejoras estructurales, como les digo, de las oficinas y también del negocio, porque el consumo de papel también era un porcentaje importante. Somos una empresa, como les dije, de inversiones, de servicios financieros. Entonces, al día de hoy ya tenemos el 100% de nuestros procesos o atenciones 100% virtuales, ¿no? Entonces, eso también ha reducido tanto el traslado, ¿no? de las personas, del personal, de los clientes, como también la reducción de uso de papel. Entonces, así vamos interviniendo en cada uno de los alcances y sobre ellos trabajamos este plan de gestión ambiental que les mencionaba. Excelente, muchísimas gracias, Carla. Vamos a cerrar, ya estamos un poco sobre la hora, vamos a cerrar este espacio de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle a cada uno de nuestros expositores el día de hoy, a Martín Camilo Pérez Lera, a Ángelo Sartori y a Carla Drexler. Muchas gracias a todos también por conectarse. Queríamos comentarles un poco que nosotros desde Decarbus tenemos un boletín de Decarbus que los invitamos a ser parte. Este boletín es especial sobre el tema de finanzas climáticas y van a recibir las últimas noticias e informes y eventos del proyecto. Asimismo, los invitamos a ser parte de la membresía corporativa de Nexos +1, que evidencia la relevancia del cambio climático, para que evidencien la relevancia del cambio climático en su organización y fortalecer las capacidades de sus equipos. Vamos a tener una votación final antes de terminar la sesión, que les va a salir a cada uno en sus pantallas. Les agradeceremos, por favor, que puedan llenarla. Y con eso, nuevamente agradecerles a todos su participación el día de hoy. Hemos, creo, compartido mucho conocimiento sobre el tema de mercados de carbono. Hemos aprendido un poco sobre cómo está yendo el mercado, cómo las empresas ya están compensando y cuál es ese proceso, por ejemplo, de certificación para el tema de créditos de carbono, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los participantes y será hasta una siguiente oportunidad. Gracias.